Continuamos con la, la serie, la doctrina de la gracia. Y hoy, en esta tarde, estaremos hablando de la perseverancia de los santos. Muchos creyentes hoy en día luchan con la idea de si pueden perder la salvación o si su fe es segura. Se preguntan, bueno, ¿será que yo hoy soy un creyente y que el día de mañana yo pierda mi salvación? La enseñanza en esta tarde pues se trata precisamente de este tema, hermano, de este tema. Y para comenzar a dar respuesta a esa tremenda inquietud, en primer lugar quiero que el Señor realmente me dé esa claridad y ese denuedo en este tema, porque sí es un tema muy importante. Creo que hoy en día existen ciertos movimientos religiosos que enseñan de que sí la salvación se pierde, pero déjenme darles un poquito de historia acerca de este tema. En el año de 1644, en la abadía de Westminster, en la iglesia de Londres, Inglaterra, y para ser más exactos, en la sala de la abadía, se reunieron un grupo de prominentes teólogos, y entre ellos un buen grupo de puritanos. Estamos hablando, hermanos, de las mejores mentes teológicas de ese tiempo y los más grandes eruditos del estudio de las Escrituras en Inglaterra. Los puritanos eran la fuerza dominante ahí, en esa reunión. Este grupo, que eran bien conocidos por ser muy amantes de las Escrituras, amantes de Dios, amantes de Cristo, amantes de la verdad, decidieron unir esfuerzos por un periodo de 5 años. 5 años de intenso estudio de las Escrituras. 5 años de intenso diálogo. 5 años de intenso esfuerzo académico. 5 años de intensa discusión entre ellos. 5 años para producir una declaración de doctrina. 5 años después, en el año de 1649, completaron su tarea. Y lo que produjeron se conoce como la Confesión de Fe de Westminster, lo cual se ha convertido en el credo cristiano más importante. En ese credo, entre otras cosas como las doctrinas de la gracia, de las cuales hemos estado hablando en las semanas anteriores, entre esas otras cosas se afirma la seguridad de la salvación,
su eternidad. No la llamaban seguridad de la salvación, realmente la llamaban perseverancia. Perseverancia. En la confesión esta de fe de Westminster hay una declaración breve que dice lo siguiente, se las quiero leer. Quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden apartarse total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán eternamente salvos. Esta es la declaración bíblicamente precisa y bien resumida de la perseverancia de los santos. Spurgeon, basado en esta declaración, expone lo siguiente. Él expone que el justo, dice él, el verdaderamente regenerado por el Espíritu Santo, inevitablemente perseverará en la fe hasta el fin. Esta doctrina enseña que la salvación genuina, hermanos, no se pierde. No se pierde. ¿Por qué? Porque depende de la fidelidad de Dios y no de nuestra fidelidad. Es de la fidelidad de Dios. Esta doctrina enseña que todos los que han sido verdaderamente regenerados y justificados por la fe en Cristo, perseverarán en la fe hasta el fin. ¿Por qué? Porque Dios los guarda eficazmente por su poder. El hombre no tiene la capacidad de perseverar, pero Dios tiene el poder para guardarnos. Así como Él tiene el poder de darnos la vida eterna, de resucitar de entre los muertos, para que nosotros podamos reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador. Él ha tenido el poder también de asegurarnos esa salvación. No significa entonces que el creyente nunca peque. Lo que significa es que nunca abandonará definitivamente a Cristo. Vivimos en tiempos, hermanos, donde muchos comienzan bien, pero no terminan. No terminan. Algunos se enfrían, otros se desvían, pero la palabra de Dios nos da esa gloriosa verdad. Los verdaderos creyentes no se perderán jamás, porque Dios mismo los guarda. Y es por eso que el apóstol Judas termina su carta con una doxología poderosa que exalta a aquel que puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por eso quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Judas, en los versículos 24 y 25, en donde vamos a estudiar un poco acerca
de esta doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia no depende de nuestra fuerza, sino del poder y de la fidelidad de nuestro Dios. Y eso es lo que Judas nos va a enseñar aquí en estos dos versículos. Versículo 24 y versículo 25 del libro de Judas. En primer lugar, Judas comienza diciéndonos en la primera parte del versículo 24 que perseveramos porque Dios es quien nos guarda. Dice Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Dice Judas que Dios nos guarda del tropiezo y que Él es poderoso. Es poderoso para guardarnos a nosotros. La vida cristiana, hermanos, está llena de tentaciones, pruebas y enemigos espirituales, de tal manera que por nosotros mismos no podríamos mantenernos firmes. Pero Judas dice que Dios es poderoso para sostenernos. Y es Él el que nos sostiene. Nuestra seguridad no descansa en nuestra perseverancia, sino en su poder, dice Judas, el cual nos hace perseverar hasta el fin. Es en su poder que nosotros perseveramos hasta el fin. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro 1, 5. Dice el apóstol Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Noten algo, el pasaje no dice que sois guardados por vuestro esfuerzo, por vuestras fuerzas, por vuestras buenas obras. Dice que sois guardados por el poder de Dios. Nuestras buenas obras no tienen ningún poder para sostenernos. Es el poder infinito de nuestro Señor el que nos guarda. En Juan, capítulo 10, versículos 27 al 28, el Señor Jesucristo nos dice, Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas, dice, oyen mi voz. Y noten algo, Jesucristo aquí nos está describiendo quiénes son sus ovejas. Son aquellas que oyen su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra descripción bien importante es que si yo soy una oveja de Jesucristo, yo le sigo. De lo contrario, estoy engañado. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida mientras se porten bien. Mientras sean perfectos. Así dice el pasaje.
yo les doy, dice, vida eterna. Es eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Spurgeon destaca la claridad de las palabras de Jesús en la parte que dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, diciendo que si la vida eterna, dice Spurgeon, se pudiera perder, dejaría de ser eterna. No estamos hablando de una promesa de Jesús en cuanto a una vida eterna. Por tanto, dice Spurgeon, la salvación no depende de la estabilidad del creyente, sino de la fidelidad del Salvador. Usted tiene vida eterna, es decir, si tiene una fe genuina y usted está en ese estado de gracia salvadora, si la tiene, nunca la pierde. Nunca la pierde. Y si la pierde, es porque nunca la tuvo. Así de sencillo. Nunca la tuvo. Probablemente usted dice, bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo participo en muchas cosas de la iglesia, yo apoyo en muchas cosas, pero probablemente usted sea un simple profesante de la fe cristiana, pero no un creyente. Miren lo que dice en Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí Juan nos está diciendo que entonces se trata de personas que simplemente profesan conocer a Cristo, pero que realmente no eran poseedores de la vida eterna, porque nunca le conocieron. Vemos pues que Cristo no solamente nos otorga la vida eterna, no solamente nos otorga la salvación, sino que también Él la sostiene. Así como Él es el que comenzó la buena obra en nosotros, es Él el que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el que comenzó la buena obra en nosotros, no somos nosotros. Nosotros no somos los que comenzamos esa buena obra de salvación en nuestra vida, fue Él. Y así como Él comenzó esa buena obra en nosotros, es Él el que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La gracia, hermanos, no se interrumpe. No se interrumpe, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, en la última parte del versículo 30, en donde el apóstol Pablo nos dice, Romanos 8:30, a los que justificó,
a estos también dice, glorificó. No dice glorificará, sino glorificó. Una acción de seguridad en la mente eterna de Dios, hermanos. Cristo murió, hermanos, no solo para ofrecernos la salvación, sino también para asegurarla en nosotros. Por eso es que en la confesión de fe de Westminster se llegó a la conclusión siguiente. Miren lo que dice. Cualquiera que haya sido aceptado en el Hijo amado de Dios, cualquiera que haya sido llamado eficazmente a la salvación y santificado por el Espíritu, no puede apartarse total ni definitivamente de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverará en él hasta el fin y será eternamente salvo. Y esto, créanme, hermanos, que está respaldado, por supuesto, por muchísimos pasajes en las Escrituras. Estos hombres no hablaron tonteras. No se reunieron ahí para estar inventando. Se reunieron ahí para discutir todos estos pasajes que nos aseguran que la salvación de un creyente nunca se pierde. Juan 5:24 es uno de los pasajes que ellos, aparte de, como les digo, una gran cantidad, no vamos a ponernos a hablar de todos los pasajes hoy porque no salimos de esta reunión hoy. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, probablemente tenga vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, si se mantiene ahí, pues probablemente le vamos a dar vida eterna. Hermanos, eso es como el diablo nos lee las Escrituras. Pero aquí dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice quizás tendrá vida eterna. Y no vendrá, dice, a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un pasaje bien conocido por nosotros, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Y en el versículo 18 de Juan 3 dice, el que en Él cree, ¿qué pasa? No es condenado. Si yo he creído genuinamente que Jesucristo es mi Señor, el Señor Jesucristo
me asegura a mí no solamente el hecho de que me da vida, que me da la salvación, me asegura también que esa vida es eterna. No voy a perecer jamás. Él no va a permitir que yo llegue a un extremo de perder mi salvación. Otro pasaje, Juan 6, versículo 37 al 40. Y todo lo que el Padre me da, dice el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Hermanos, ¿qué pasaría si yo pierdo la salvación? Jesucristo no estaría cumpliendo con la voluntad de su Padre. No pierda yo nada. Sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es un texto, hermanos, poderoso, monumental. Es un pasaje en el que vemos que nadie se perderá en el proceso de la salvación. Ningún creyente. Lo que nos está diciendo aquí el pasaje es esto, miren. Aquí el Padre, vayan fijándose en el pasaje, aquí el Padre elige, lo atrae. Y a quien atrae, lo atrae a Cristo. Quien se siente atraído por Cristo viene, y cuando Él viene, ¿qué hace Cristo? Lo recibe, lo guarda y lo resucita en el día postrero. Ese es el proceso de la salvación, hermano. Y es por eso que el Señor nos guarda. También nos sigue diciendo Judas en la segunda parte del versículo 24, que perseveramos para ser presentados delante, dice, de su gloria. Y presentaros, dice, sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. El propósito final de Dios, dice Judas, no es solo librarnos del pecado, sino llevarnos a su presencia gloriosa. Y Él nos presentará, dice el pasaje, sin pecado, sin mancha. Hay una santificación progresiva en nuestras vidas que el Señor mismo está realizando o efectuando en nosotros, de acuerdo a lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, miren lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó, ¿quién comenzó?
Jesucristo, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ustedes creen que Jesús va a fallar en ese plan de salvación? No, hermanos. Nos va a sostener, nos va a guardar, nos va a santificar hasta llevarnos a glorificarnos y llevarnos a la presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial. Él nos va a presentar sin mancha, dice Judas, ante el Padre. La santificación progresiva, hermanos, culminará en la glorificación. Y ahí seremos presentados sin mancha, sin pecado. Seremos presentados limpios por la sangre de Cristo. ¿Y con qué actitud vamos a ser presentados? Dice Judas, con gozo. Con gozo, hermano. No entraremos tristes ni avergonzados, sino con gran alegría, dice Judas, porque Cristo habrá completado la obra en nosotros. ¿Ustedes se han imaginado ese momento cuando seamos glorificados? Nosotros solamente podemos identificarnos con nuestra vida hoy, como luchamos diariamente con el pecado. Pasamos en aquella lucha constante contra el pecado. Pero ustedes se pueden imaginar ese momento en que seamos glorificados, hermano. Eso va a ser para que haya tremendo gozo en nosotros. Eso va a ser glorioso, con mucho gozo. Por eso es que en Romanos 8, en el versículo 30 que leíamos anteriormente, el apóstol Pablo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, ¿creen que Jesús va a fallar en este plan de salvación que Él tiene para con nosotros? Una vez que Él nos ha justificado, Él también nos va a glorificar. Nos va a glorificar. Y como último punto, el apóstol Judas nos dice que perseveramos para la gloria solamente de Dios, en el versículo 25. Para la gloria solamente de Dios. Y quiero llevarlos a Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 18. Colosenses 1, 17 al 18. El apóstol Pablo dice, y Él es antes, hablando de Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es preeminente? Jesucristo. Pero ¿saben cuál es el problema en nosotros, hermanos? Que nosotros queremos la preeminencia. Queremos robarle a Dios la preeminencia.
Él es el preeminente. Por eso es que Judas termina su doxología de esta manera. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas concluye adorando al Dios que salva, al Dios que guarda y al Dios que glorifica. La perseverancia de los santos no es motivo de orgullo humano, hermano. No es porque yo sea fuerte espiritualmente que voy a lograr llegar al final. La perseverancia de los santos es motivo de adoración divina, por la cual nosotros debemos de darle gloria a nuestro Señor desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. Para finalizar, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6 nos dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. En conclusión, hermanos, el creyente verdadero perseverará hasta el fin, no porque sea fuerte, sino porque Dios es fiel. Él comenzó la obra en nosotros. Él la sustentará y Él la completará en gloria. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo tan bueno que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos ver claro en tu palabra, Señor, que no hay por qué estar inseguros de esa salvación cuando tú eres fiel. Y tú no fallas en tu plan de salvación para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.